No sean malitos, dejan sus nombres en el chat para poder ver quién asistió y poderle llenar, registrar la tutoría. Y les voy a compartir lo que vamos a hacer hoy. Ya. La semana pasada en las tutorías nosotros revisamos los ejercicios que tenían que ver con los centros de gravedad o con el centroide de una figura compuesta, ¿verdad? Esta semana nosotros vamos a hacer hoy lo que tiene que ver con líneas y alambres, ¿ya? Y mañana vamos a ver lo que es con cargas repartidas, ¿sí? Una carga repartida sobre una viga, como nosotros esa carga repartida la convertimos en puntual, ¿sí? Todo esto depende del centro de gravedad, de la forma de la carga, para nosotros poder hacerlo. Ojo, recuerden ustedes, los ejercicios siempre hay que mirar como primer punto el enunciado. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Nosotros hoy necesitamos, por ejemplo, en este caso, encontrar el centro de gravedad de este alambre que tiene forma triangular. Mañana nosotros vamos con la herramienta del centro de gravedad, vamos a calcular las reacciones en los apoyos de una carga repartida. Entonces, fíjense la figura que toma. Si usted necesita, obviamente, como lo vamos a ver mañana, calcular las reacciones en los apoyos, también debemos saber cómo trabajan esas reacciones en los apoyos, si son horizontales, si son verticales. Entonces, pero con la herramienta que ya conocemos, vamos a tener ese dato. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre ver el enunciado, qué es lo que me pide para yo poder encontrarlo. Solo eso como una parte introductoria a los ejercicios que vamos a hacer hoy y mañana. Ustedes igual se van a dar cuenta que son sencillos, no necesitan una interpretación de la que ustedes ya conocen y que lo van a poder resolver fácilmente. Listo. Entonces volvamos a nuestro tema de hoy, que es el cálculo del centro de gravedad de un alambre. Entonces, este ejercicio que se les propone nos dice el enunciado lo siguiente, dice, la figura mostrada está hecha a partir de un pedazo de alambre delgado y homogéneo. Esto para mantener la teoría que antes dijimos, que nosotros vamos a utilizar los primeros momentos del área con el área, ¿verdad? Más no con el peso, y entonces sabemos eso, ¿por qué? Porque el alambre mantiene una misma sección transversal y es del mismo tipo toda la longitud del alambre, ¿sí? Entonces, con el mismo principio que hacemos el área, también hacemos los alambres, solo que cambia cierta variable. Listo. Ustedes pueden observar en este caso, el alambre está hecho una figura triangular, ¿sí? Y vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar su centro de gravedad, y como lo decíamos también en la teoría anterior, no siempre el centro de gravedad de esta forma que tiene el alambre cae dentro del alambre, ¿sí? Listo. Una de las cosas que quiero hacerles notar en este ejercicio, antes de empezar a calcular, igual les voy a revisar, ya, es que, por ejemplo, ¿qué no posee este gráfico que yo necesitaría conocer para empezar mi cálculo? ¿Qué dice Alessandro, Nayesca, Robinson? ¿Qué tiene este ejercicio que debería tener y que yo no lo estoy poseyendo ahora? Cuéntenme. Mientras yo hago el gráfico, ustedes lo piensan. El radio, ingeniera, no. Mira, no. El radio solo lo tenemos cuando tenemos un círculo, un semicírculo. ¿Pero qué le hace falta a este gráfico? Algo le hace falta. Véanlo ustedes, para encontrar lo que yo ando buscando. A ver, ¿qué me dice por ahí alguien? Correcto, Alessandro, dice. Los ejes X y Y, muy bien. Eso le hace falta, exacto.
Entonces vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan observar. Le agradecemos igual a la persona que hizo su participación. Recuerden que lo importante no es que usted diga y se equivoque y no, tranquilo. Si nos equivocamos, pues es para aprender. Listo. Entonces, observen la forma triangular del alambre. Nos dice que tiene entre A y B, entre la longitud A y B tiene 24 pulgadas, entre la longitud AC tiene 10 pulgadas y entre la longitud BC o CB tiene 26 pulgadas. Listo. ¿Ya? Entonces, como nos decía Alessandro, no aparece por ningún lado de este ejercicio los ejes X y Y que son importantes para yo empezar a tener mi referencia de mi centro de gravedad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando tenemos un caso de estos en el que no nos aparecen los ejes, ¿cuál sería su criterio? ¿Cuál sería su criterio para colocar los ejes? Si no me los da, entonces me está dando una puerta para yo colocarlos. Entonces, ¿cuál sería, cómo actuarían ustedes? ¿Qué dirían? A ver, colocémoslo en el centro, colocémoslo en un extremo. ¿Cómo los colocarían ustedes? A la distancia cero. ¿Eso qué significa? Empezar de A dibujar hacia arriba el eje de las Y y desde A hacia B dibujar el eje de las X. Esa sería la referencia, Alessandro. Sí. A mí me parece una muy buena idea. Me parece muy buena idea que cuando no tengamos los ejes, nosotros tomemos la determinación de colocarlos junto a los elementos. ¿Sí? Me parece una buena idea. Ya. Entonces, la Y, eje de la C. Perfecto. Entonces, ya sabemos dónde van a estar ubicados los ejes y empezamos a calcular. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos el centro de gravedad de este alambre con esta figura que tiene, o el centroide de nuestro alambre total, entonces nosotros lo que hacemos es hacer el mismo cuadro que tenemos para las áreas planas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya no se diría la figura, sino el segmento que voy a analizar. Entonces, coloco aquí el segmento, la longitud de ese segmento, X rayada, Y rayada, y los primeros momentos de el área, ¿verdad? Como nosotros le llamamos a estos primeros momentos, ya serían del segmento. Le colocamos las unidades en las que van a estar, ¿verdad? La longitud va a estar en pulgadas, el X rayada también, el Y rayado también. Cuando ya hacemos la multiplicación entre X rayada y L, entonces tendremos al cuadrado, ¿verdad? Porque esa L lo que representa es la longitud. Listo. Entonces tenemos ya los parámetros que vamos a tomar en cuenta en este caso para poder realizar nuestro análisis. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces vamos a ir analizando cuáles van a ser nuestros parámetros para poder calcular. Entonces tenemos a continuación los segmentos, como ya les digo, va a ir de una letra a otra, ya nosotros igual ya los tenemos bien definidos por parte del ejercicio. Si hablamos de AB, la longitud que conocemos va a ser 24 pulgadas. Si hablamos de AC,
10 pulgadas. Y si hablamos de BC, ya, porque recuerde, ya vamos aquí, Alessandro nos pregunta que por qué no colocamos segmento y no área. Porque recuerde que el primer momento que se va a dar de las líneas o segmentos, si quiere volvemos a esa parte, está dada por la longitud. ¿Sí? Por la longitud, más no por el área. ¿Ya? Nosotros aquí igual, cuando hablamos de AB, de esa longitud, estamos refiriéndonos a 24 pulgadas, estamos refiriéndonos a este cordón solamente, a esta línea nos estamos refiriendo, más no una área. Porque nosotros no vamos a sacar, no vamos a decir, necesitamos la longitud por el área o la sección transversal de ese alambre. Ya no lo necesitamos. Recordemos esta parte, déjenme ver si yo se las puedo mostrar. Está por aquí a la mano. Cuando hablábamos de... aquí. Les voy a compartir igual esta parte para que ustedes observen que hablábamos en la teoría. A ver. Ya. Por ejemplo, aquí podemos observar lo de los alambres. Podemos observar, claro, la sección obviamente se da, porque hay longitud por la sección transversal del alambre. Ya, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta parte, el peso de ese alambre va a estar formado por el peso específico, por el área de la sección transversal y por la longitud. Si nosotros omitimos el peso específico debido a que el alambre tiene toda su longitud, o sea, es del mismo material, y la sección transversal, porque también la va a tener a lo largo de todo el alambre, todo desde B, A, C, y vuelve a B. Entonces, omitimos eso como lo hacíamos con el área, como lo hacíamos acá. Si dividimos todo esto para esas dos variables, finalmente solo va a quedar en función de la longitud. Por eso es que nosotros llamamos simplemente al segmento. ¿Ya? Y si finalmente usted se da cuenta en estas fórmulas, a nosotros lo que nos interesa es el centro de gravedad de cada una de esas partes por la longitud. Finalmente el momento se va a generar por esa parte de la longitud. Por eso le llamamos segmento, porque le llamamos a esa parte que yo voy a analizar. No sé si eso le queda, le deja un poco más claro, Alessandro. Ya, listo. Entonces, vamos a volver a nuestra... Bueno, ya no tenemos que compartir ahora. Listo. Entonces, nos falta BC, que nos dice que es 26 pulgadas. Perfecto. Entonces, tenemos aquí estas partes y vamos a empezar a analizar. Entonces, recuerden ustedes, en este caso, nosotros vamos a necesitar la parte media de esta longitud del alambre. Por ejemplo, si yo hablo entre A, B, su parte media va a estar aquí. Si hablo de AB, va a estar aquí. Y si hablo de BC, va a estar aproximadamente por aquí. ¿Verdad? Listo. Esa parte media de la longitud que estamos analizando, nosotros sabremos que a partir de esa parte media hasta A va a tener 12, ¿verdad? Y desde ese punto hasta B va a tener otra vez 12. ¿Sí? Y lo ponemos. Igual forma acá, de 10.
de esa parte media hasta esta parte va a tener 10. De esta parte aquí va a tener 10. Si lo vemos desde el plano inclinado, ¿ya? Entonces, hacemos referencia a esto. No es 5. Ay, sí, sí, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Estoy colocando como si fuera 20. Tiene toda la razón, Alessandro. Es 5. Gracias por la aclaración. Perfecto. Entonces, tenemos definidas esas longitudes y desde los puntos medios de cada una de las longitudes que estamos analizando. Ahora bien, ahí viene el X rayado y el Y rayado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, de este punto medio con respecto a los ejes, ojo, sabemos que X rayada se da desde el centro de gravedad de la línea hasta el eje de las Y. Pero en este caso, cuando yo quiero hablar del Y rayado que va desde ese punto medio al eje de las X, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Nayesca? ¿Qué pasa cuando yo quiero hablar del Y rayado con respecto a esta longitud AB? ¿No? Sí. Bueno. Si ese punto medio que nosotros estamos analizando está dentro de la línea de acción, que podríamos decir, del eje de las X, significa que no hay una distancia entre donde está el punto medio y el eje de las X. Eso significa que Y rayada no hay. Como no hay, eso equivale a 0. En el caso de X rayada sí existe porque desde el punto medio hasta el eje de la Y, ¿hay cuánto? Hay 12 pulgadas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a colocar aquí. O sea, en X rayado, desde A a B hasta el eje de la Y, hay 5 pulgadas. Perdón, hay, en este caso, 12 pulgadas. Pero como no existe, porque aquí está el punto medio de este alambre, y sobre esta misma línea que está el punto medio, está el eje de las X, entonces no existe una distancia vertical. Si este eje no estuviera aquí, estuviese acá, porque el alambre no está pegado al eje, entonces existiría esta distancia que la conoceríamos como Y rayada, pero no es el caso. ¿Sí? Como no es el caso, entonces Y rayada es igual a 0 porque ese punto está sobre el eje de la C. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Sí? Continuamos. Ya. Ahora bien, ya hicimos en este caso con respecto a la longitud AB. Ahora vamos con la longitud AC, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que existe entre ese punto medio de AC y el eje de las Y? ¿Qué distancia en este caso vendría a ser igual? ¿Qué dice Robinson? Nayesca dice que 5. Pero yo me refiero con el eje de las Y. Con el eje de las Y, ¿cuál sería esa distancia que hay desde el punto medio de AC hasta el eje de las Y? Correcto, 0. Y con el eje de las X, ahí sí equivale lo que nos decía Nayesca, es igual a... A 5. Exacto, muy bien. Exacto. Esta vendría a ser nuestra Y rayada de esa longitud. Correcto, muy bien. ¿Sí?
Entonces, el hecho de que los ejes estén sobre estas dos líneas que forman el alambre triangular implica que cuando nos refiramos a Y rayada y estando sobre el eje de las Y, entonces X sea 0, ¿verdad? Y cuando el alambre esté sobre el eje de las X, significa que esa Y rayada es igual a 0, ¿no? Listo. Lo demás, como ustedes saben, es multiplicar para encontrar estos primeros momentos, ¿verdad? Listo. Vamos a continuar con la última. Con este caso BC, ¿verdad? Ya. Recuerden que yo no necesito la distancia inclinada, sino que necesito la distancia desde ese punto medio hasta los ejes. Entonces, como se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? En el que su punto medio, que visto inclinado, está a 13 pulgadas de un extremo y 13 pulgadas del otro, pero como la distancia que yo necesito es la horizontal y la vertical, vamos a tener que ese punto medio justamente va a ser en la mitad de la longitud AB y va a ser también en la mitad de la distancia AC. ¿Sí? Ese punto medio. Entonces, los 12 equivaldrían a ser el X rayado y los 5 vendrían a ser el Y rayado. ¿Sí? Entonces, también se puede comprobar gráficamente que cuando se refiere a un triángulo rectángulo, usted puede obtener la mitad de uno de sus lados o del cateto y la otra mitad, y justo estas líneas se van a intersectar en la mitad de la longitud de la distancia inclinada de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, así también podemos conocer nuestros valores, es decir, 12 y 5 correspondientemente a X rayado y Y rayado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, sí. ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Lo demás ya ustedes conocen, los primeros momentos van a ser la multiplicación de la longitud, en este caso, con los X rayados y Y rayados. Entonces hablo de 12 por 24. Entonces, cuando finalmente ya tengo estos valores, lo siguiente que yo hago es hacer la suma correspondiente. Recuerden también que cuando nosotros hablábamos de las áreas, nosotros sumábamos a las áreas, en este caso lo que vamos a sumar es la longitud, y vamos a sumar también los primeros momentos generados en cada uno de los ejes, ¿verdad? Entonces, hablamos aquí de tener la suma, 24 más 10 más 26, 60, y luego 288 más 312. Entonces, después que nosotros hemos obtenido el total de la longitud del alambre, no importa cómo este haya estado colocado, lo que necesito es el total, también el total de los primeros momentos. Recuerden ustedes que al colocar yo los ejes en este punto sobre la horizontal del triángulo que formaba el alambre
y la vertical de la misma forma, estoy indicando que este alambre de forma triangular, todos sus puntos estaban en el primer cuadrante. Eso equivaldría a que estos X rayados y Y rayados son positivos. ¿Sí? Como ustedes ya lo vieron en las áreas, nosotros decimos un punto en el plano que tiene una coordenada, por ejemplo, los de 24, que va a estar 12 rayitas en la horizontal y 0 en la vertical. Entonces me quedo justo en ese punto. ¿Sí? Es lo mismo. Miren ustedes cómo podemos relacionar lo que aprendimos inicialmente cuando queríamos conocer dónde está ubicado ese punto en el plano. Miren, ahora también lo estamos usando, ¿verdad? Listo, entonces continuamos. Sabemos que los primeros momentos, cuando hablamos de QY, se relaciona a la X rayada por la longitud total, todo esto equivale, y que QX total es igual a Y rayado por la longitud total, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conocer a X rayado, simplemente divido el total que obtuve aquí, que eran los 600, sobre 60, y finalmente X rayado me va a dar 10 pulgadas. Es decir, que en la horizontal yo voy a tener 10 pulgadas hacia la derecha. En este caso, si parto de aquí, es el punto 0. Y en este caso, Y rayado va a ser igual a 180 sobre 60. Recuerden, esto está al cuadrado. Finalmente me da una unidad de longitud. Esto me da igual a 3 pulgadas. Entonces, el centro de gravedad de este alambre de forma triangular va a estar ubicado a 10 puntos, ¿verdad? Te quiere decir que tenía 12, más o menos por aquí. Y a 3, aquí digo que tengo 5, más o menos por aquí. Entonces, aquí va a estar el centro de gravedad de este alambre de forma triangular. Que como ustedes observan, ese centro de gravedad, como les digo, coordenada que tiene 10,3. Vamos a ponerle 10 pulgadas aquí. No está dentro de ninguna de las partes de la longitud del alambre. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Qué dice Ivana, Robinson, Alessandro, Nayesca? Aquí déjenme verle el nombre de Anthony o de David. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hicimos ahora? Recuerden que al igual que lo que hacíamos con las áreas, todo depende de la distancia a la que estén con los ejes. En este caso, porque los ejes fueron colocados entre las partes externas de este alambre de forma triangular, pero si no es el caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar la distancia que hay desde ese punto medio de esa longitud hasta donde están los ejes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo rápidamente. No sé si quedan dudas con respecto a este ejercicio. Alguien que tenga, Alessandro, Robinson, David, Ariel, Ivana, Nayesca. ¿No? ¿Sí? Ya, miren. Por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo. Vamos a poner una L. Ya, gracias, Ivana. Ya, vamos a poner una L. Miren. Si la L es sencilla, solo con 2 partes de alambre. Aquí dice 10 y aquí dice 20. ¿Verdad? Y los ejes están acá. ¿Ya? Yo lo que tengo que averiguar en este caso es parte media de estos 10. Aquí.
¿Sí? Entonces, yo sé, desde esta parte media hasta el eje de las Y, X rayada. De esta parte media hasta el eje de las X, Y rayado. Claro está que el ejercicio me va a tener que dar esta distancia que hay desde donde está el alambre hasta donde está el eje de las X. Y desde donde está esta parte del alambre hasta el eje de las Y. ¿Verdad? Porque eso me va a servir a mí añadirle a estos 5 que se van a tener el alambre, añadirle para encontrar mi X rayado. Vamos a suponer que aquí hay 5 centímetros. Entonces, la X rayada sería igual a los 5 que hay de aquí hasta el punto centro, más los 5 que hay desde esta parte, desde esta parte de la L hasta el eje de la Y. En cambio, en Y rayado solo necesitaría esta distancia, que puede ser, se me ocurre, 3 centímetros. ¿Ya? Imaginemos que ya no es así la L, que sino que la L tiene otra, o sea, una mayor forma. ¿A qué me refiero con eso? Que hablo así, ¿verdad? Ahora la L está compuesta como de más partecitas. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? No solamente el punto medio de esta parte, no solamente el punto medio de esta parte. Aquí sería 10 hacia acá, 10 hacia acá. Usted tiene de aquí hasta acá. En esta primera parte sería solo 5 de X rayado. Y en esta parte que sería aquí, sería los 10 que están aquí, más los 3. ¿Ya? De esta parte. Si yo le aumento más longitudes a mi L, entonces tengo que buscarle el punto medio a esto, el punto medio a esto, el punto medio a esto y el punto medio a esto. ¿Sí? Y de ahí contar. De aquí para acá, la X rayada. De aquí para acá, la Y rayada. Y colocarle aquí letras, si es necesario, para ir identificando los segmentos que yo necesito. B, C, D, E, F. ¿Ya? Entonces, ir identificando los segmentos, ir identificando de aquí hasta acá cuánto hay, de aquí hasta acá cuánto hay. ¿Sí? Para conocer el X rayado y el Y rayado. No sé si esto que dije ahora, ustedes lo han entendido. ¿Qué dice Robinson, David, Ariel, Ivana, Nayesca? A ver, ¿qué dice Nayesca? ¿Entendida esta parte con respecto a cómo manejar los centros de gravedad con las líneas? O podemos hacer este ejemplo de la L y yo irles preguntando a ustedes para saber si lo han entendido. ¿Qué dicen? Ariel dice que sí. ¿Qué dicen Nayesca, Ivana, David, Robinson? También entendido. Ya, perfecto. Ivana, ¿cómo nos va? Sí, ingeniera, está bien entendido. Ya, ya. David, si está por ahí. Ya, perfecto. ¿Y Robinson qué nos dice? También, perfecto. Ya. Entonces, ahora le vamos a cambiar un poquito el tinte de los ejercicios, ya les voy a mostrar. Ahora vamos a encontrar las reacciones en los apoyos. Vamos a encontrar las reacciones en los apoyos. Igual ya se nos está acabando esta primera sesión. La próxima no va a ser tan extensa. Pero ya les voy a mostrar. Creo que esta parte no, está en el otro PDF. Ejercicio, ¿ya? Ya. Miren, este es el que hicimos. Igual ustedes lo pueden encontrar en la plataforma, en los recursos, donde están todos esos PDFs enumerados. Ahí lo pueden encontrar. Miren ustedes aquí el gráfico más bonito. Aquí están los resultados igual, los que obtuvimos también. Ya. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser este. ¿Sí? Miren. Ahora vamos a encontrar las reacciones en los apoyos.
tenemos un alambre que tiene una forma semicircular, ¿verdad? No tenemos datos, lo que tenemos a continuación más bien son letras, ¿ya? Pero sí es importante, como les digo, sí es importante tener la interpretación, porque miren, esto de centros de gravedad, más que saber dónde está su centro de una figura compuesta, es para que nosotros sepamos que a veces tenemos elementos con estas formas que nos van a permitir a nosotros encontrar otras cosas más. ¿Sí? Es una herramienta que me sirve a mí para encontrar más cosas, como este es el caso. Entonces, mientras ya se nos está a punto de acabarnos